Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Antes de empezar, esta historia no es mía, solo la edición y el video es de mi propiedad, pero todo a sus respectivos creadores. El creador de historia Zulit y donde saque la historia están en la descripción, espero que les gusten, nos vemos. Soy. El tubo Z brilló al rojo vivo por un segundo y luego se enfrió, dejando una figura de negro en la reluciente plataforma de la cubierta de llegadas de la atalaya. Dick Grayson, ahora Batman, de nombre y presencia, dio un paso al frente. Y se detuvo, no por duda, sino por el peso del aire allí arriba. La atalaya flotaba en órbita como un juicio, fría y brillante. Era más silenciosa que Gotham, de una manera que no era silencio. Era la quietud de un arco cargado. Cada pasillo relucía. Cada paso importaba. Podía sentir los ojos que ya lo observaban, no con sospecha sino con expectativa. Se ajustó la capa al hombro y avanzó, con las botas suaves sobre la aleación pulida, y cada movimiento firme. Lo esperaban. 7 figuras estaban cerca del ascensor central, cada una más que un mito. Superman, ancho, erguido, sereno. Esa expresión indescifrable que siempre tenía Clark Kent cuando medía la distancia entre los ideales y quienes los perseguían. La Mujer Maravilla, con los brazos cruzados, serena como una verdad enroscada. La mirada de Diana era cálida, pero antigua. Más antigua que cualquier mentira. Linterna verde, alto y silencioso. La mirada de Jon Stewart era como la de un topógrafo, cartografiando un terreno que ya sabía defender. Flash, siempre en movimiento. Barry sonrió primero. Alegre, pero tras la sonrisa, recordaba cada error, cada fracaso. Sonrió de todos modos. Aquaman, estoico y soberano. El mar lo azotaba en la espalda. Su asentimiento significaba, veré qué haces y luego decido. Mujer Halcón, ligeramente descentrada, con las alas relajadas pero los músculos listos. Juzgó con rapidez y profundidad. Su aprobación aún no se había ganado. Jon, tranquilo, quieto, incognoscible. Pero él ya lo sabía. Dick se detuvo frente a ellos y, por un momento, no se oyó ningún sonido. Entonces Clark dio un paso adelante. «¿Viniste solo?» «Estoy solo», dijo Dick. Clark asintió. «Pero no trabajarás solo». «Aquí no». Señaló el ascensor. «Ven con nosotros». La orientación fue tranquila. Funcional. Eficiente. No necesitaron enseñarle a Dick a luchar ni a liderar. Le dieron códigos de acceso, protocolos de emergencia, flujos de escalamiento entre divisiones y umbrales de autoridad para la llamada final. ¿Qué decir cuando eres el último que queda? ¿Qué hacer cuando la Tierra tiene 20 segundos y ningún dios a quien invocar? Dick habló poco. Escuchó. Memorizó. Y luego le dieron su habitación. Era modesto. Espartano. Una de las antiguas suites fundadoras de cuando se formó la Liga. Escritorio limpio, terminal estándar, taquillas reforzadas. Las luces se activaban con el movimiento y estaban demasiado estériles. Dick dejó su mochila en el suelo. No la mochila de Bruce. No la capucha de Bruce. La suya. No colgó la capa. La dobló, se sentó y dejó que el silencio se apoderara de él. No del tipo que rondaba la baticueva. Esto era diferente. Sin fantasmas. Sin ecos. Sin remordimientos. Solo el zumbido de los satélites y el aliento de la tierra abajo. No pensó en su pasado, no pensó en Bruce, ni siquiera pensó en cuántos de los fundadores lo habían visto crecer en las sombras y el dolor. Él simplemente se sentó y luego, en voz baja, lo dijo en voz alta con su propia voz. No soy la venganza. No soy la noche. Yo soy lo que viene después. Soy Batman. Las luces ambientales de la habitación se atenuaron cuando Dick se sentó en el escritorio, dejando que el momento respirara. La capucha reposaba sobre la mesa frente a él. Tenía los guanteletes medio desabrochados. Debería estar relajándose. En cambio, el monitor empotrado en la pared parpadeó. Un nuevo mensaje de archivo. Cifrado. Se quedó paralizado. La interfaz reconoció su firma sin previo aviso. La descifró automáticamente. Código de archivo. YNB01, Alpha. Reproducción. Confirmada. La pantalla parpadeó y entonces, por supuesto, era él, Bruce. Sentado en la cueva, sin guantes, con la capa suelta sobre un hombro como si no supiera permanecer quieto en su propia piel. Expresión neutra. Voz firme. Ese peso cansado en sus ojos que no tenía nada que ver con el sueño. Dick. El holograma se ajustó a la iluminación, proyectando sombras azules en las paredes. Si ves esto, significa que...
Bruce hizo una pausa y luego suspiró. No voy a decirlo. Dick parpadeó. Tenía todo un guión. Si ves esto, estoy muerto, e inserta nombre del villano aquí. Por fin logré lo que nadie más pudo. Imagínatelo. Joker, Ras, incluso dos caras, si me apetecía la ironía. Apartó la mirada brevemente y luego volvió a mirarme. Pero la verdad es que, creo que estarías viendo esto incluso si no estuviera muerto. Porque, al final, sabía que lo harías. Bruce se inclinó ligeramente hacia adelante. Te llevaste la capucha. No había juicio en su tono. Ninguna corrección. Solo hechos. Siempre dijiste que no sería tuyo. Que no lo querías. Que nunca lo necesitarías. Hizo otra pausa. Y sin embargo, aquí estamos. Dick juntó las manos lentamente, sin apartar la mirada de la pantalla. Dejé atrás muchas cosas rotas, Dick. Gotham. La Liga. Algunos días, incluso a mí mismo. Pero sabía que si esto llegaba a tus manos, lo tomarías de otra manera. La voz de Bruce se suavizó, no con calidez, sino con moderación. Como cariño tras una puerta cerrada. Fuiste la primera persona a la que entrené. Y la única que me hizo creer que esta vida podía tener un centro. Se quedó mirándote fijamente un instante. Nadie confiará jamás en ti como confiaron en mí. Otra pausa. Pero creerán en ti como nunca podrían creer en mí. El mensaje estaba claramente precargado para terminar allí, pero no fue así. Bruce bajó la mirada una vez, como si tomara una decisión contraria a sus propios instintos, y luego volvió a la cámara. Este traje nunca se supuso que fuera un monumento. Ni una prisión. Es solo una herramienta. Lo que importa es el hombre que lo lleva puesto. Apretó la mandíbula. Si lo llevas puesto, confío en que lo llevarás mejor que yo. La pantalla parpadeó una vez. Fin de la transmisión. Silencio de nuevo. Dick se reclinó en la silla, mirando el reflejo de la pantalla en la ventana, mientras la Tierra seguía girando abajo. No habló. No sonrió. No se inmutó. Dejó que las palabras flotaran, como viejos recuerdos suspendidos en el aire. Entonces, finalmente. Inserta el nombre del villano aquí, murmuró, casi sonriendo. Clásico. Extendió la mano, apagó la pantalla y se puso de pie. Se esperaba que Batman asistiera a su primera reunión de estrategia de la Liga en 20 minutos y allí estaría. Porque lo que viniera después era suyo ahora. Círculo interno. Dick se subió la cremallera del cuello del traje, con la postura erguida y la cabeza despejada. Primer día de trabajo. Oficialmente. El peso del mensaje de Bruce aún le pesaba tras las costillas, cálido y frío a la vez. Pero no había tiempo para procesarlo. El deber no se detenía para dejar un legado. Estaba a medio camino de la cámara de misiones de la Atalaya cuando su comunicador crepitó. De Belfort a Watchtower. Grayson, ¿estás despierto? Dick suspiró por la nariz. Esperaste a que saliera de la órbita, ¿verdad? La voz de Bárbara llegó tranquila y serena. Técnicamente, te dimos 4 minutos. Se dio la vuelta y salió a un pasillo lateral cerca de una ventana alta. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Peter está bien? ¿Jason rompió otra cafetera? Ninguna de las anteriores, dijo. No es urgente. Pero sí urgente. Dick se pellizcó el puente de la nariz. Estás a punto de decir algo que no estoy listo para afrontar, ¿verdad? Detrás de la voz de Bárbara, una puerta se abrió. La voz de Jason resonó débilmente por el micrófono abierto. ¿Ya hablas de Peter? Dick entrecerró los ojos. ¿Eso fue? Sí, dijo Bárbara. Jason no ha salido de la cubierta de operaciones. Escuchó la conversación. La voz de Jason se acercó, ahora más clara. Porque yo empecé la discusión. El tipo lleva 2 horas sobrevolando Gotham con un traje planeador casero, salvando vidas desde su primer día aquí, ayudando a Alfred a cargar la compra, y aún no sabe que existe la Liga de la Justicia. Dick se frotó la sien. Sabe que hay cosas más importantes ahí fuera. No es tonto. No es el punto, dijo Bárbara. Hemos mantenido a la Liga en secreto por protocolo. Porque la limpieza de cuevas importa. Porque una vez que lo sepa, todo será real. Extraterrestres. Incursiones multiversales. Relojes del fin del mundo. Jason de nuevo, desde el fondo. Ya peleó contra Grundy. Eso es material posterior a la autorización, según mi opinión. La voz de Bárbara cambió, más suave, pero firme. Es parte de esta familia. Y tú mismo lo dijiste, Dick. No siempre lo estarás vigilando. Quizás sea hora de que sepa que estás protegiendo allí arriba. Dick guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿sospecha? Todavía no, dijo ella. Pero Cass dijo que está empezando a hacer preguntas.
Pequeñas cosas. Faltas en la tecnología. Faltas en las explicaciones. No insiste, pero tampoco es ciego. Jason intervino de nuevo. Además, si no se lo dices pronto y se entera por mí, por ti no, Dios no lo quiera, por Step, se sentirá como una traición. Dick observó por la ventana el lento arco de la tierra. No llevaba la capucha de Bruce en ese momento. Llevaba el suyo. Dile a los demás que les enviaré una respuesta al final del día. Bárbara hizo una pausa. Entendido. Campanario fuera. El canal se apagó. Dick se quedó mirando el planeta un segundo más. Luego murmuró para sí mismo en voz baja. 4 minutos. La sala de conferencias de la atalaya era un óvalo limpio, revestido de vidrio y aleación reforzada. Una suave luz azul se curvaba en el techo, nunca tenue ni intensa. La tierra giraba lentamente en la ventana lejana. Dick entró sin dudarlo. Los fundadores y miembros principales de la Liga de la Justicia ya estaban sentados. Clark asintió respetuosamente. Diana ofreció la más leve sonrisa. Los ojos de John brillaron al terminar de revisar los informes de amenazas actualizados. Shayera, Arthur y John ya estaban enfrascados en una conversación con Barry, quien golpeaba el borde de la pantalla con un lápiz táctil a una velocidad que solo él podía controlar. Clark señaló el asiento vacío. Llegas justo a tiempo. Lo sé, dijo Dick, acomodándose. Bruce nos inculcó eso a todos, quisiéramos o no. Se pusieron en marcha rápidamente. Monitorearon conflictos cerca de Europa, una oleada mágica frente a la costa brasileña y una posible brecha en la zona fantasma detectada por John. Luego vinieron los traspasos de turnos, horarios de servicio, redes de disponibilidad y estado de preparación. Clark tocó la consola. Ahora que estás aquí a tiempo completo, estamos ultimando las reasignaciones. Gotham es tuya los días de la liga. El mismo acceso que tenía Bruce. Entendido, dijo Dick. La voz de Diana interrumpió, baja y curiosa. Hay un asunto. Un nombre surgió brevemente en el informe multiversal inicial de su equipo, pero no se le ha dado seguimiento. Ella lo miró directamente. Peter Parker. Dick no reaccionó. No exteriormente. Diana continuó. Su expediente inicial lo marcó como un recién llegado interdimensional. De alto funcionamiento, fisiología metahumana, entrenamiento de héroe localizado. No está registrado en ninguna versión de las bases de datos de la Tierra. John añadió. Esperábamos una evaluación complementaria después de sus 2 primeras semanas. Desde entonces no se ha informado nada. Barry se inclinó hacia adelante, sonriendo con suficiencia. Vamos, no me digas que olvidaste al ninja bicho. Dick los miró a los ojos con calma. No se nos olvidó nada. Lo mantuvimos cerca a propósito. Clark arqueó una ceja. ¿Sigues en libertad condicional? Dick negó levemente con la cabeza. Pasó por eso hace más de una semana. Ha estado patrullando en solitario por Gotham desde entonces. Construyó su propio modelo de rotación que agilizó el nuestro en un 15%. John parecía algo intrigado. ¿Aplicación de sistemas cognitivos? Puro instinto, dijo Dick. Acompañado de una cartografía urbana increíblemente rápida. Es eficiente. Peligroso cuando debe serlo. Más listo de lo que aparenta. Pero no lo has denunciado, dijo Diana, más como una observación que como una acusación. Todavía no, respondió Dick. Por su bien. Eso provocó que algunas personas levantaran las cejas. Peter ha gestionado amenazas terrestres, de Azot, Grundy, varias limpiezas de Narrows, pero no quería que se le cayera encima sin tener certeza. Es de otro universo. Aún está asimilando el peso de eso. La mujer halcón se cruzó de brazos. ¿O aún estás decidiendo si pertenece o no? Digno se inmutó. Ambas. Clark intercambió una mirada con Diana. ¿Te opondrías a que los observadores de la Liga se pusieran en contacto? Todavía no, repitió Dick. Deja que le den el alta para la cueva. Si lo consigue, hablaremos de la atalaya. Hubo un breve silencio. Entonces John dijo con calma. Esperaremos tu sentencia. Pero no indefinidamente. Dick asintió una vez. Entendido. ¿Alguna señal de alerta? Preguntó Diana. Solo que todavía cree que estamos en Nueva York. Barry se atragantó. Espera, ¿no sabe que Gotham está en Jersey? Lo descubrí hace menos de 24 horas, dijo Dick. Jason perdió una apuesta. La mesa rió entre dientes. El tono se suavizó. Pero el asunto no quedó cerrado, quedó en pausa. La atalaya estaba en silencio ahora. El tipo de silencio que solo existía en órbita, donde el silencio no era quietud, sino peso. La galaxia no zumbaba. Esperaba.
Dick se encontraba en el pasillo, justo afuera de la cámara de estrategia de la liga, con la mano enguantada apoyada en una consola empotrada. La tierra flotaba en la ventana tras él, distante y tenue. Él tocó la línea. Belfry, acceso directo al nodo. Gordon. Un suave chirrido. La voz de Bárbara llegó, nítida a pesar de la distancia. Tienes esa pausa en la voz después de informar. ¿Me lo permiten?, dijo Dick, casi sonriendo. Incluso desde la órbita. ¿Cómo te fue? Preguntaron por Peter, dijo. Pasó un momento tranquilo. Sí, dijo Bárbara. Ya me lo imaginaba. Lleva casi un mes en nuestro mundo. Tienen el expediente inicial desde el primer día, pero no hay seguimiento. John señaló la brecha. Diana preguntó directamente. Barry bromeó. Todos lo notaron. ¿Y? Me están esperando. Lo que significa que ya es hora. Bárbara se inclinó hacia adelante desde su lado de la línea. Él pudo oír cómo su silla se movía. ¿Estás segura? No, admitió Dick. Pero eso forma parte del asunto. Hizo una pausa. Peter no necesita permiso para pertenecer. Ya está en esto. Se hizo parte de Gotham. Se ha esforzado, se ha ganado la confianza. Ha reestructurado nuestras patrullas. Salvó la vida de Cass. Salvó la vida de Jason. Arriesgó la suya sin dudarlo por ambos. No pidió ser parte de este mundo. Simplemente actuó como si ya lo fuera. ¿Y el peso? Preguntó Bárbara en voz baja. ¿Crees que está listo para el panorama general? Dick volvió a mirar por la ventana. Nadie está listo a la primera. Pero no se derrumbará. Es más fuerte de lo que aparenta. Entonces consigue autorización para entrar en la cueva. Lo consigue todo. Dentro de lo razonable. ¿Torre de vigilancia? Todavía no, dijo Dick. Empecemos con la cueva. La liga, sí, pero solo con ciencia. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde estoy cuando no estoy en Gotham? Manténlo enfocado. Nada de tubos explosivos. Nada de emergencias cósmicas. Solo, la verdad. Lo suficiente para que deje de sentir que le ocultan algo. Bárbara guardó silencio un momento y luego dijo, se lo diré a Tim y a Cass. Han estado dándole vueltas a la misma idea. Jason ya lo sabe. Está listo para hablar de ello durante el desayuno. Bárbara resopló. Ya lo creo. Dick exhaló. No lo dejes. Sabes que no puedo detenerlo. Entonces distráelo. Le diré que hay una red de contrabando con colores del Joker y ningún vídeo confirmado. Eso nos dará 12 minutos, dijo Dick. 12 es mejor que nada. Dick se quedó al teléfono un momento más. Luego añadió en voz baja. Gracias por encargarte de esto mientras estuve aquí. Todos lo llevamos, dijo. Incluso cuando se mueve de capucha en capucha. La línea se desconectó. Dick miró hacia la tierra una vez más. Hacia Gotham, pequeña pero nítida en el hemisferio inferior. Veamos qué hace con ello. Las luces del campanario eran tenues. La tarde se fundía con la noche en el horizonte de Gotham. Un frente frío había llegado, empañando las ventanas superiores. La ciudad zumbaba débilmente abajo, pero dentro del nicho de servidores, todo estaba en silencio. Tim estaba inclinado sobre la consola que Peter ayudó a recablear esta mañana, comprobando 3 veces la sincronización de datos ahora que el nuevo nodo estaba conectado. Cass permanecía tranquila cerca, encima de la misma caja que había reclamado durante el traslado del servidor, con las piernas cruzadas, bebiendo té como si fuera un arma que estuviera estudiando. Bárbara entró en la habitación sin ceremonia alguna, con la tableta bajo el brazo y expresión pensativa. Tim no levantó la vista. ¿Qué pasó? ¿Más flujo en el nódulo de Narrows? No, dijo Bárbara. Tecnología no. Él la miró. Cass se enderezó ligeramente. Dick llamó desde la atalaya, continuó Bárbara. Tim arqueó la ceja. ¿Ya? Hizo una llamada. Los miró a ambos. Vamos a traer a Peter. Cass asintió una vez. Ninguna sorpresa. Ninguna celebración. Solo un cambio, como si ya hubiera predicho el momento y solo necesitara la fecha. Tim dejó el lápiz. ¿Despejar la cueva? Con efecto inmediato. Se le informará sobre los aspectos fundamentales de la liga. Los nombres de los fundadores, la estructura básica de la organización y el hecho de que Dick está ahí arriba. Pero no acceso completo a la Watchtower, confirmó Tim. Bárbara negó con la cabeza. Todavía no. No hay informes sobre amenazas celestiales. No hay acceso al tubo explosivo. Solo lo suficiente para correr el telón. Cass señaló lentamente. Él lo entenderá. Tim golpeó la mesa una vez. Ya era hora. Se lo ganó hace semanas, dijo Bárbara. Pero el protocolo no se mueve por instinto. Espera. Cass se puso de pie y cruzó los brazos.
Él cree que estamos ocultando algo. No se equivoca, murmuró Tim. Bárbara los miró. Tendremos que hacerlo con claridad. En silencio. Sin medias tintas, sin revelaciones dramáticas. Solo una conversación sincera. Tim asintió. ¿Y después de eso? Luego observamos cómo lo lleva. Cass entrecerró los ojos, sin sospechar nada. Concentró su atención. Lo llevará bien. Bárbara sonrió levemente. Lo sé. Luego añadió. Pero no se lo digamos a Jason hasta que hayamos tenido al menos una hora de calma primero. Tim suspiró. Demasiado tarde. Creo que ya está en la cocina practicando su cara de te lo dije. Cass firmó. Está haciendo tostadas. Huele presumido. Bárbara se giró. Entonces tenemos 20 minutos antes de que declare una piscina de la torre de vigilancia Peter Parker. Tim puso los ojos en blanco y se levantó. Voy a buscar el material informativo. Cass no se movió aún. Miró la consola de pared que Peter había recableado. Seguía funcionando sin problemas. Entonces susurró, casi para sí misma. Él pertenece aquí. Y la sala estuvo de acuerdo. El campanario estaba en silencio, uno de esos raros momentos en que la ciudad no se colaba por las ventanas. Atardecer, luces tenues, el aroma a té proveniente del rincón de la cocina. Sin máscaras. Sin armaduras. Solo 5 personas en la sala de guerra. Peter los miró a todos, frunciendo ligeramente el ceño. Cass lo había hecho entrar sin decir nada, y ahora los demás estaban cerca. Bárbara en la consola, Tim medio sentado en el borde de la mesa, Jason apoyado en la pared del fondo con los brazos cruzados y una expresión que, por una vez, no era sarcástica. Miró a su alrededor. De acuerdo, dijo Peter lentamente. ¿Es una intervención? ¿Encontraron mi botiquín? Babs sonrió. No, Peter. No estás en problemas. Cass ladeó la cabeza. Casi. Jason resopló. Bárbara la miró y luego encaró a Peter de frente. Hay algo que tenemos que decirte. Algo que, hemos estado esperando decir hasta estar seguros de que ya lo tenías todo bajo control. Peter parpadeó y enderezó un poco la postura. ¿De acuerdo? Tim añadió con cuidado. Esto no es un examen. No te van a dejar en el banquillo. No se trata de confianza. Se trata de contexto. Un contexto general. Bárbara juntó sus manos. Ya sabes que la Bat familia opera, de forma independiente. Pero también formamos parte de algo más grande. Una red global. Un equipo. Peter asintió lentamente. Bien. Bárbara respiró hondo. La llamamos la Liga de la Justicia. Peter abrió mucho los ojos y se inclinó, visiblemente entusiasmado. Espera, ¿así que hay una liga entera? ¿Con operaciones de nivel cósmico? ¿Tienen una base en un lugar ridículo como la Antártida? ¿O una fortaleza flotante en órbita baja? Porque eso sería increíble. Hizo una pausa y entrecerró los ojos, medio en broma. Espera. ¿Tienes una estación espacial? Bárbara parpadeó. Jason murmuró, maldita sea. Cass simplemente asintió una vez. Tim se dio una palmada en la cara. ¿Cómo lo adivinaste? Peter sonrió. O sea, vamos. Soy de Nueva York, no de debajo de una piedra. Jason sonrió con suficiencia. Aquí vamos. Bárbara parpadeó. Lo estás tomando bien. Tim entrecerró los ojos. Muy bien. Peter hizo un gesto con la mano. Vale, claro, sí, gran revelación, el club de superhéroes cósmicos, genial. Pero juro que mencioné algo así durante mi primera entrevista. O sea, creo que sí. Miró a Cass, quien simplemente asintió como si hubiera esperado esto. Peter empezó a divagar, intentando recordar. Dije algo como, sí, tenemos a tipos como el Capitán América, Iron Man y los 4 Fantásticos en casa. A veces aparecen los X-Men. ¿No es nuevo para mí lo de las dimensiones? He luchado contra un tipo que podía perforar la realidad. Creo que incluso dije algo como eso fue un lunes. Fue una semana rara. Bárbara arqueó una ceja, casi sonriendo. Sí, lo hiciste. Solo que en ese momento no nos creímos ni la mitad. Peter se encogió de hombros y asintió. O sea, recuerdo haber hablado mucho. Estaba conmocionado, confundido, en un nuevo universo. Casi seguro de que tenía una abolladura en el cráneo por la escalera de incendios. O viceversa. Así que es justo. Jason tosió y rió en su mano. Tim, conteniendo una sonrisa, golpeó ligeramente la mesa. Sí, sobre eso, categorizamos esa parte de tu informe como divagación inducida por la ansiedad, posibles síntomas de desplazamiento dimensional y probable traumatismo craneoencefálico leve. Peter frunció el ceño.
Espera, ¿lo archivaste? Tim levantó un dedo. En nuestra defensa, hablaste durante 3 minutos seguidos sin respirar. Mencionaste a un mago asgardiano, un cirujano que podía teletransportarse, y usaste la frase la magia es como el 60% de mi vida ahora. Lo marcamos como un disparate multiversal sin verificar. Peter lo señaló. No eran tonterías. Jason le hizo un saludo fingido. Felicidades. Has sido reivindicado retroactivamente. Cass sonrió. Bárbara dio un paso al frente de nuevo. No te están atrayendo a la liga. Todavía no. Pero mereces saber que existe. Que Dick ahora forma parte de ella. ¿Ese es el trabajo que estás haciendo? Encaja en algo más grande. Algo que ya no queríamos ocultarte. Peter se quedó en silencio por un momento. Entonces asintió. De acuerdo, dijo en voz baja. Tiene sentido. Los miró, sinceramente agradecido. Empezaba a sentir que había una puerta que no sabía cómo abrir. Tim se encogió de hombros. Resulta que estaba orbitando la Tierra. Peter se rió entre dientes. ¿Puedo verlo? Bárbara parpadeó. ¿La atalaya? Peter arqueó las cejas. ¿Me estás diciendo que hay una estación espacial llena de superhéroes y no crees que voy a suplicar para ir? Por favor. No soy de piedra. Jason puso los ojos en blanco. Genial. Ahora va a rondar afuera con un cartel de cartón. Cass habló en voz baja. Sobreviviría al vacío. Es testarudo. Bárbara sonrió y negó con la cabeza. Hablaremos con Dick. Él marcará el ritmo. Peter sonrió. Solo digo, si hay una tienda de recuerdos, quiero un imán. Se reclinó en la silla, con los brazos cruzados y la sonrisa aún en su rostro, pero desvaneciéndose, apenas un poco, en algo más pensativo. Vale, dijo. Entonces la liga es real. Hay jugadores importantes. Entendido. Miró a los demás. Entonces, ¿por qué no he visto nada? Ni noticias, ni grabaciones. No he oído nada sobre Metrópolis, Ciudad Central, la Atalaya, ni sobre el castillo flotante que intentan ocultar. Esa pausa fue más dura de lo esperado. Tim se rascó la nuca. Cass miró a Bárbara. Hay que reconocer que Bárbara no se desvió del tema. ¿No viste nada? Dijo, porque nos aseguramos de eso. Peter parpadeó. Espera, ¿qué? Tim exhaló. Filtramos tus datos. Filtroni. Los dispositivos que te dimos. Los resultados de tu búsqueda. El acceso a la red en el Belfry. Incluso lo que llegó al panel de comunicaciones interno. Peter se quedó mirando. ¿Estabas seleccionando lo que yo podía ver? Bárbara asintió, sin disculparse. Sí. Jason añadió. Teníamos que hacerlo. Llegaste a nuestro mundo desorientado, emocionalmente comprometido, con falta de sueño y con una migraña casi inducida por la dimensión. Lo último que necesitabas era una alerta sobre Superman poniendo una luna en órbita. Tim añadió rápidamente. O que Metrópolis fue teletransportada por vapor durante 7 minutos la semana pasada. Peter simplemente se sentó allí, absorbiéndolo. Cass firmó. No se trata de esconderse. Se trata de respirar. Bárbara continuó, con la voz más baja. Necesitábamos que te mantuvieras en tierra antes de expandir el mundo a tu alrededor. Ya te estabas adaptando rápido. Simplemente ralentizamos el pergamino. Peter se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en las rodillas, sin enojo. Solo pensando. Así que todo lo que leo sobre los acontecimientos mundiales. Fregado, reducido, localizado en Gotham, dijo Tim. Jason se cruzó de brazos. No te preocupes. Nos quedamos con el drama sensacionalista. Pensamos que te haría sentir como en casa. Peter soltó una risita débil. Eso explica los 8 artículos sobre un tipo que afirma estar atormentado por el fantasma de Bruce Wayne en Crime Alley. Bárbara sonrió levemente. A esa no la filtramos. Peter dejó que el silencio se instalara un segundo. Luego, entiendo por qué lo hiciste. Tim miró hacia arriba, sorprendido. Peter lo miró a los ojos. Estaba abrumado. Todavía lo estoy, a veces. Habría caído en una espiral, probablemente habría intentado llegar al borde del planeta con telarañas. Jason murmuró, habrías intentado planear hasta allí primero. Peter sonrió con suficiencia y se levantó lentamente. Pero ya no soy ese tipo. Babs asintió. Lo sabemos. Quiero conocer el mundo ahora. El verdadero. Ese del que has estado intentando protegerme. Los miró a todos. Así que, enséñamelo. Cass se quedó a su lado, asintiendo. Jason le dio una palmada en el hombro. Cuidado con lo que deseas, cabeza de telaraña. Este mundo es más ruidoso que el tuyo. Peter sonrió.
Lo dudo, pero no te preocupes, tengo cartuchos web nuevos. Quietud. La zona común del campanario estaba en penumbra, iluminada únicamente por las suaves luces azules y un tenue parpadeo de la consola de pared. La sesión informativa había terminado. Los demás se habían dispersado para patrullar, realizar diagnósticos o descansar. Pedro se quedó. Se sentó en el sofá bajo, golpeando rítmicamente el suelo con un pie, una barra de proteínas en una mano y una botella de agua medio vacía en la otra. Como si el movimiento le quemara los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Frente a él, Cass se sentó en silencio en el respaldo del sofá contiguo, con las rodillas en alto y los brazos ligeramente apoyados sobre ellas. Inmóvil. Observando. Él la miró. «¿Lo sabías?», dijo en voz baja. Ella no se movió. Aclaró, más para sí mismo. «Sobre la liga. Los filtros. Todo». Ella afirmó. «Sí». Los dedos de Peter se flexionaron alrededor de la barra de proteína antes de dejarla sobre la mesa. «¿Por qué no me lo dijiste?». Cass se dejó caer de su asiento y aterrizó en el extremo opuesto del sofá sin hacer ruido. Sus señales eran fluidas y lentas. «Porque no estabas lista para aguantarlo todo». Frunció el ceño. «¿No creías que podría con ello?». Negó con la cabeza una vez. Luego señaló. «No se trata de fuerza. Se trata de tiempo. Aprendes rápido. Pero te sientes más rápido». Hizo una pausa y parpadeó. «Eso es extrañamente preciso». Ella dio una leve sonrisa. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «¿Y cuándo cambió eso?». Cass firmó. «Dejaste de intentar demostrarlo». Peter levantó la vista. «Estabas esperando a que dejara de luchar por pertenecer». «Sí», ella afirmó. «Porque en el momento en que dejaste de perseguirlo, ya estabas aquí». Lo dejó reposar, bajando los hombros. La tensión se relajó, no desapareció, pero se calmó. «Siempre siento que voy 3 pasos por detrás de todos. Como si hubiera caído en el tercer acto de la historia de alguien más». La respuesta de Cass fue amable. «Sabes más de lo que crees. Y te preocupas más que la mayoría». Peter le dedicó una sonrisa torcida. «Es una de las cosas más bonitas que me han dicho. Y también aterradora». Del bolsillo de su sudadera, sacó un pequeño caramelo energético ligeramente aplastado, de su marca, y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Peter levantó una ceja. «¿Soborno?». Cass firmó. «Recompensa por quedarse». Luego se puso de pie y retrocedió hacia el pasillo. «Cass». La llamó. Ella se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Peter hizo un gesto a su alrededor. «¿Crees que estoy listo para lo que viene?». Cass sostuvo su mirada, firme y segura. «Siempre lo fuiste. Solo tenías que sentirlo, no perseguirlo». Luego ella se fue. Y Peter permaneció sentado en el silencio teñido de azul, con el bocado masticable intacto sobre la mesa. Todavía por primera vez en semanas. Después de cambiarse de ropa. Peter entró al gimnasio descalzo, en chándal y camiseta corta, todavía ligeramente húmedo de la ducha. Sin mascarilla. Sin traje. Sin equipo. Solo su sombra sobre el suelo pulido y el tenue eco de las luces ambientales. La habitación estaba vacía. Eso era raro. El gimnasio Belfry solía estar a tope. Cass practicaba en silencio, Jason metía guantes lastrados en almohadillas reforzadas, Tim diseccionaba el movimiento como un cirujano. Pero ahora, estaba tranquilo. Pasó junto a la colchoneta de entrenamiento y los maniquíes con peso. Pasó junto al muro de escalada y la plataforma de acrobacias. Él no estaba allí para moverse. Peter se dejó caer al suelo cerca de la pared del fondo y se sentó con las piernas cruzadas, con la espalda apoyada en las frías baldosas. Las luces del gimnasio se ajustaron automáticamente, atenuándose sin previo aviso. Miró hacia adelante, a la habitación a oscuras, con las manos apoyadas sobre las rodillas. «Liga de la Justicia», murmuró en voz alta. Inclinó la cabeza hacia atrás, contra la pared, y exhaló por la nariz. Eso cambió las cosas, no para mal. Solo, más. Recordó lo pequeño que le había parecido todo al principio. El peso de Gotham presionándolo, el silencio del campanario, el hecho de que nadie confiaba en él más allá del trabajo básico de patrulla con Correa y Arnés. No podía culparlos. Él también había tenido miedo. Ahora ya no, solo era consciente de lo grande que era el mundo. De lo cuidadosos que habían sido al encogerlo a su alrededor. Él lo apreció. Él también lo odiaba un poco. Peter se inclinó hacia adelante, con los brazos alrededor de las rodillas y los ojos siguiendo las grietas en las líneas del tapete como si fueran un laberinto que no había terminado de resolver. Lo filtraron, se dijo. Todo. No estaba enojado. Simplemente se sentía retrasado.
Como si todos hubieran estado leyendo el guión completo mientras él improvisaba. Un suave pitido resonó desde la pared del fondo. Una señal automática del sistema que marcaba el gimnasio como ocupado pero inactivo. Se apagó al instante. Peter se quedó donde estaba. Pensé en las palabras de Cass. Siempre lo fuiste. Solo había que sentirlo. Inspiró lentamente y exhaló aún más lentamente. Está bien, susurró. Ya lo siento. No sabía qué vendría después, pero quería afrontarlo de pie. Bajo la piedra. El laboratorio de comunicaciones del Belfry era una fría mezcla de azul y plata, con una iluminación tenue, salvo por el tenue brillo de los monitores y la tenue luz de la tableta de Bárbara. La sala bullía con sistemas inactivos. Servidores sincronizando, pings regresando de zonas sin cifrar, transmisiones seguras ocultas tras paredes biométricas. Bárbara estaba sentada en su silla, con la pierna izquierda doblada bajo la otra y el cabello recogido en un moño suelto. En la pantalla, frente a ella, había un formulario digital. Solicitud de autorización, acceso a la Batucueva. Nivel 4, etiquetado con un encabezado verde provisional y un cursor parpadeante junto al nombre. Peter Benjamin Parker. Detrás de ella, Tim estaba de pie cerca del borde de la sala, con una tableta en la mano, hojeando los registros de nodos de Gotham con desgana. No tenía la vista puesta en la pantalla. ¿Es raro, preguntó finalmente, que te sientas más pesado después de decírselo? Bárbara no levantó la vista. Porque lo es. Tim exhaló y se apoyó en la pared. Ya hemos mentido antes. Muchas veces. Cosas de contingencia. Protocolos. Incluso entre nosotros. No fue eso, dijo, tamborileando suavemente sobre las teclas. No fue mentira. Fue retención. Control mesurado. Para lograr estabilidad. Tim ladeó la cabeza. Sigues justificándolo. Dejó de escribir y se giró a medias en la silla. ¿Estás diciendo que no fue la decisión correcta? Tim la miró por un largo momento. Digo que no me parece que haya estado mal, admitió. Pero tampoco me parece limpio. Bárbara volvió a la pantalla y terminó de introducir la cadena de identificación. El perfil biométrico de Peter se completó debajo, recopilado durante su primera semana y sincronizado con los protocolos de seguridad de Gotham. Se adaptó rápido, dijo. Eso me asustó más que si no lo hubiera hecho. Tim asintió. Empezó a mapear la ciudad la primera noche. Tenía controlados nuestros puntos ciegos en los tejados antes de que lo incluyéramos en nuestra red. Lo sé, murmuró ella. Se quedaron en silencio un momento, el suave zumbido de los servidores de Belfry llenaba el espacio. No creo que nos culpe, dijo Tim. No, coincidió Bárbara. Pero creo que se dio cuenta, simplemente no sabía qué. ¿Y ahora? Él se dará cuenta de todo. Tim dio un paso adelante, dejó su tableta a un lado y se inclinó sobre la consola. ¿Cuándo lo llevamos? Bárbara resaltó la última línea del formulario. Autorización para proceder. Sin número. Ella pasó un dedo sobre él. Mañana por la noche. En silencio. Sin ceremonias. Solo él y uno de nosotros. Tim levantó una ceja. ¿Te ofreces como voluntario? No, dijo ella. Tú sí. Tim parpadeó. ¿Por qué yo? Porque ya sigue tus patrones sin darse cuenta, dijo Bárbara. Porque tienen la edad tan parecida que no se siente evaluado. Y porque te hará todas las preguntas que se ha estado guardando. Ella presionó la tecla. Y, autorización confirmada. Peter Parker ahora tenía oficialmente acceso a la Baticueva. Tim se quedó mirando la confirmación un momento y luego asintió levemente. Se va a poner histérico, dijo. Bárbara sonrió levemente. Déjalo. El viaje fue tranquilo. Peter iba sentado en el asiento del copiloto del coche negro sin distintivos, con la capota bajada y los guantes quitados, tamborileando ligeramente con los dedos en el muslo. La ciudad se desvanecía tras ellos en parches, con árboles y viejos muros ocupando su lugar. Tim conducía con esa serenidad y concentración que siempre le caracterizaba. Tranquilo, despreocupado, pero preciso. Sin música. Sin conversaciones innecesarias. Solo el zumbido del motor y alguna que otra gravilla bajo los neumáticos. Alfred estaba sentado en el asiento trasero, digno como siempre, perfectamente erguido, como si el silencio fuera una postura. Peter no preguntó a dónde iban. Le habían dicho que vistiera ropa ligera, que no llevara nada más que su comunicador y que confiara en ellos. Lo estaba intentando. Las puertas se abrieron lentamente cuando llegaron. Peter parpadeó al ver la mansión. Creía que este lugar era un mito, murmuró. Tim no apartó la mirada del volante. La mayoría de Gotham todavía cree que lo es. La mansión Wayne, dijo Peter en voz baja, más para sí mismo. Así que aquí empezó todo.
Alfred emitió un leve sonido de reconocimiento desde atrás. En más de un sentido. El coche se detuvo lentamente en la rotonda delantera. La hiedra trepaba por los muros, la piedra bañada por el rubor ámbar del crepúsculo. Tim salió primero. Peter lo siguió, deteniéndose para observar. El lugar no parecía embrujado. Se sentía pesado. Como si lo recordara todo. Alfred se acercó a la puerta y la mantuvo abierta. Peter entró. El aire era fresco. Limpio. El vestíbulo se extendía como una catedral. Madera oscura. Accesorios de latón. Retratos y sombras. Tim se movió con determinación, pero sin prisa. Alfred se quedó atrás, dejándolos avanzar. Peter susurró. Sin ánimo de ofender, pero esto parece el comienzo de un episodio de Scooby-Doo. Tim esbozó una pequeña sonrisa. Te sentirás así hasta que veas lo que hay debajo. Pasaron junto al viejo reloj de pie. Tim golpeó algo detrás de él, rápido, con práctica. Peter apenas captó el movimiento. El reloj se abrió. Unas escaleras de piedra descendieron a la oscuridad. Peter hizo una pausa. Tim miró por encima del hombro. ¿Aún quieres ver el mundo? Peter respiró hondo. Entonces sonrió. Siempre. El descenso fue largo. No en pasos, sino en peso. De esos que se hunden en el pecho a medida que la piedra se estrecha y el pasado te envuelve los hombros como una segunda capa. Al final, una pesada puerta se abrió. Acero viejo y silencio aún más antiguo. Y más allá de eso, la baticueva. Peter se detuvo en el umbral. La caverna se abrió de par en par. Tierra cruda y monolitos tecnológicos que se alzaban del suelo como máquinas antiguas. Pantallas y columnas de datos. Plataformas de aterrizaje. Una hilera de vehículos oscuros y relucientes. Una enorme pared de monitores brillaba como la superficie de un océano negro. El débil sonido del sonar resonó en la distancia. Una bandada de murciélagos pasó sobre sus cabezas. Pedro no habló. Tim esperaba a su lado. Peter finalmente dejó escapar un suspiro. Creí que estaba listo. Tim lo miró. Lo eres. Peter no respondió de inmediato. Luego, aquí es donde vivió. ¿Lo entrenaron? ¿Lo operaron? Tim asintió. Todos los días. Hasta el final. Peter dio un paso adelante. Se siente real. Tim arqueó una ceja. ¿Pensabas que no? No pensé que me invitarían. Tim sonrió, solo un poquito. No invitamos a turistas. Peter se giró lentamente, asimilándolo todo. No soy un turista, dijo. Tim asintió. No. Eres de la familia. Y la cueva no respondió con eco. Simplemente lo aceptó. La baticueva no era solo un lugar. Era un recuerdo que respiraba. Peter caminó despacio, con pasos cuidadosos pero sin miedo. No pidió permiso. Ahora no. Pero sus manos permanecieron tras la espalda, con los dedos ligeramente curvados. Respeto, no reverencia. Pasó bajo los huesos arqueados de una bestia muerta hacía mucho tiempo, encerrada en una bóveda de cristal. Un centavo gigante le llamó la atención, medio desgastado pero reluciente en la penumbra. No lo tocó. Simplemente sonrió con suficiencia. Tim lo dejó caminar solo. A algunos espacios entraste con silencio, sin explicaciones. Peter pasó junto a las plataformas y consolas, y luego redujo la velocidad al llegar a un nicho lateral. Una sección más estrecha de la cueva, menos iluminada, pero limpia. Un expositor lateral con 6 compartimentos. Soportes para equipo. Monturas para uniformes. Todos vacíos. Excepto uno. Se acercó. La armadura era inconfundiblemente de Robin. Más elegante que otras, más flexible. La máscara de dominó aún descansaba en la repisa de la capucha. Un guante tenía una costura reparada cerca del nudillo. Peter ladeó la cabeza. Esto era tuyo. Tim se acercó por detrás. Sí. La mirada de Peter bajó y luego recorrió el pedestal contiguo. Otro traje de Robin. Frunció el ceño. Pero este no lo era. Tim exhaló. De Jason. Peter se giró levemente. No sabía que hubiera tantos petirrojos. No quieres saber todos los cálculos. Créeme. Peter observó ambos trajes durante un buen rato. Parece que todos crecieron de la misma sombra. Tim se encogió de hombros. Algunos lo superamos con creces. Peter lo miró. No lo hiciste. No. Me adapté a la forma. Peter asintió lentamente. Eso encaja. Se giró de nuevo, esta vez hacia el banco de trabajo detrás de los trajes, donde aún había un juego de herramientas. No estaba desorganizado, pero tampoco limpio. Un auricular de comunicaciones medio desmontado reposaba sobre una bandeja. Peter se inclinó. Esto no era tuyo.
Tim siguió su mirada. Peter hizo un gesto leve. La modulación de la señal es diferente. Puntos de soldadura más antiguos. Sin antena microplegada. Tim parpadeó. Es de Bruce. Peter no se movió. Es la misma construcción que encontré en ese pulso encriptado que capté durante la patrulla la semana pasada. Pensé que era interferencia cruzada de las torres de telefonía móvil de Narrows. No lo era. Tim entrecerró los ojos. ¿Dices que la señal vino de aquí? Peter lo miró. Me dio un pitido. Luego desapareció. Tim frunció el ceño, archivándolo. Ningún rastreador de la liga mostró pulso. Peter arqueó una ceja. ¿Crees que era la liga? Antes de que Tim pudiera responder, se escuchó una voz desde la plataforma de arriba. Aquí abajo no todo sigue un horario. Alfred bajó las escaleras del andén con esa gracia familiar que hacía que incluso las sombras se apartaran. En sus manos, un bulto de tela, cuidadosamente doblado. Se acercó lentamente y lo dejó en la mesa contigua. Tim retrocedió levemente mientras Alfred le dirigió a Peter una mirada larga y mesurada. Maestro Parker. Señor, dijo Peter, intentando igualar su postura, aunque no su elegancia. Alfred esbozó una leve sonrisa. No hace falta que saludes. No estás solicitando entrar en la Marina Real. Peter se rió entre dientes. Claro. Lo siento. Instinto. Alfred señaló el banco de trabajo con la cabeza. ¿Te fijaste en sus hábitos? Peter se encogió de hombros. Me fijo en lo que no encaja con la habitación. La mirada de Alfred se detuvo en el dispositivo de comunicación. Ese, nunca lo terminó. Quería conectarlo al sistema de retransmisión de la cueva. Pensó que podría reducir el retraso de respuesta en 0,6 segundos durante emergencias simultáneas. Tim sonrió levemente. Esa es una razón tan poderosa para inventar algo. Alfred miró la pieza. Nunca llegó a terminarla. Peter hizo una pausa. ¿Por qué no? Alfred cruzó las manos a la espalda. Porque el maestro Dick estaba en su primera rotación de la liga. El maestro Jason se resistía a cualquier horario. El maestro Tim llevaba 12 horas de diagnóstico sistémico por falta de sueño. Y el maestro Bruce, sonrió levemente, fingía no preocuparse. Peter se quedó quieto. Tim bajó la cabeza ligeramente. Bajó aquí esa noche, continuó Alfred en voz baja. Se sentó en ese banco durante 20 minutos. No tocó ninguna herramienta. Solo se quedó mirando la calibración de la forma de onda y murmuró que la cueva estaba demasiado silenciosa. Pedro no habló. A veces, dijo Alfred, lo que construimos no es para arreglar las cosas. Es solo para sentir que aún podemos. Peter asintió respetuosamente y luego retrocedió. Volvió a mirar el comunicador incompleto y luego bajó la vista hacia sus manos. ¿Crees que le parecería bien que esté aquí? Preguntó en voz baja. Alfred lo miró a los ojos. El maestro Bruce no construyó este lugar para que fuera una tumba, maestro Parker. Se giró hacia las escaleras. Lo construyó para que otros pudieran evitar que el mundo se convirtiera en uno solo. Alfred acababa de darse la vuelta para subir los escalones. Sus palabras aún flotaban en el aire fresco. Pero la voz de Peter lo atrapó antes de dar el siguiente paso. Espera, lo siento. Solo, una cosa. Alfred hizo una pausa, con la mano apoyada en la barandilla de piedra, ligeramente inclinada para mirar hacia atrás. Peter se frotó la nuca. ¿Por qué me llamaste maestro Parker? Alfred levantó una ceja. Creía que habíamos quedado, continuó Peter, cuando aún me recuperaba y después del incidente de la grúa. ¿Sabes? La parte en la que evité que Jason se convirtiera en un taco callejero crujiente. Estoy casi seguro de que dije, con Peter está bien. Y te juro que dijiste que sí. Tim parpadeó. ¿Un taco callejero? Alfred no sonrió, pero sus ojos se crisparon divertidos. Sí, pediste informalidad. Pero ahora mismo me llamaste señor. Peter parpadeó. Ah, sí. Eso fue, instinto. Exactamente, respondió Alfred. Y me doy cuenta de que cuando el instinto se inclina a la cortesía, rara vez está mal imitarla. Peter parpadeó de nuevo. ¿Entonces dices que es culpa mía? En cierto modo, dijo Alfred, bajando un escalón. Aunque si desea renegociar los términos de la dirección, señor Parker, estoy dispuesto. Peter sonrió. Si estamos negociando, me quedo con las ganas de tomar el té. Tim murmuró. No tientes a la suerte. El año pasado me gané el acceso a la tasa. Alfred asintió con firmeza. Revisaremos tu elegibilidad con los bollitos, suponiendo que sobrevivas a tu próxima patrulla.
Y con eso, se giró una vez más y subió las escaleras, con el manto de formalidad arrastrándose tras él como una sombra que de alguna manera se sentía cálida. Peter se recostó contra la consola, mirándolo. Es increíble. Tim, con los brazos cruzados, asintió. Sí. Lo es. Pasaron en silencio las filas de armarios de equipo y consolas de mantenimiento. El sonido de las botas de Tim resonaba en las paredes de la cueva con un ritmo pausado. Las de Peter le seguían, más silenciosas, más ligeras, pero igual de firmes. Por aquí, dijo Tim, guiándolo más allá del hangar inferior, donde una Batmoto silenciosa estaba parada en su plataforma. Hay algo que deberías ver. Peter lo siguió, medio distraído por la profundidad del lugar. Cada sección de la cueva parecía tener su propia historia. Sus propias cicatrices. Tim tocó un panel biométrico cerca de unas puertas blindadas. Las cerraduras se abrieron con un siseo. La iluminación interior era más fría, plana y clínica. Esta habitación no era para exhibir. Era para trabajar. Peter entró y se detuvo en seco. La cámara se abría a una semicúpula rodeada de pantallas verticales, sensores, nodos de proyección y suelo reforzado, con leves marcas de simulaciones de combate. Emisores circulares bordeaban el perímetro. Una terminal elevada se alzaba en el borde con un asiento que fácilmente podría confundirse con la plataforma de un piloto. Peter dio un paso lento hacia adelante. Espera, ¿esto es una sala de simulación? Tim pasó junto a él, ya tecleando comandos en la terminal. Bruce lo llamó la cubierta de las sombras. Sin conexión externa. Respuesta de IA autónoma, escalado físico en tiempo real, reconstrucción completa de los principales encuentros con enemigos. Precisión táctica, psicológica y conductual. Peter giró lentamente. ¿Tienes datos de villanos simulados? Tim asintió. Escenarios extraídos de docenas de patrullas grabadas, registros de vigilancia, encuentros con la Bat-familia, además de las notas de campo de Alfred. ¿Quieres hacer ejercicios con los patrones de probabilidad basados en monedas de 2 caras? Listo. ¿Quieres descubrir cómo evitar que el espantapájaros te gasee con truco en plena patrulla? Aquí es donde lo entrenas. Peter caminó lentamente hacia la terminal, atónito. ¿Dices que podría pelear con el Joker aquí? ¿Cómo, una simulación del Joker? Tim dudó. No, Joker. Peter se detuvo. ¿Por qué no? Tim miró la pantalla. Bruce desactivó esos archivos. Dijo que el simulador no podía replicar su imprevisibilidad sin comprometer la integridad del entrenamiento. Siempre terminaba mal. Brutalmente. Así que lo bloqueó. Solo hay material censurado disponible. Peter asintió, serio ahora. Justo. Tim volvió a tocar la pantalla. Se desplegó un menú radial. Docenas de nombres, todos pesadillas de Gotham. Pingüino. Acertijo. Pane. Mr. Freeze. Deathstroke. Cada uno con niveles de dificultad. Registros de encuentros. Análisis de las peleas. Los perfiles están todos aquí, dijo Tim. Tácticas, armas, peculiaridades psicológicas. Puedes ejecutarlos sin problemas o a ciegas. Tú decides. Peter silbó. Esto es una locura. Los laboratorios de la ESU matarían por este nivel de integración de datos. Tim sonrió con suficiencia. Estoy bastante seguro de que parte de esto se construyó mientras Bruce aún se recuperaba de unas costillas fracturadas. Peter se rió, acercándose a la consola. ¿Y qué? ¿Solo elijo uno? Tú eliges. Cargas. El simulador se ajusta. No hay respuesta de dolor, pero la compensación de inercia está activada. Sentirás los golpes, aunque no te rompan. Peter pasó una mano sobre el botón de inicio. ¿Y tú? ¿Alguna vez entrenas aquí? Tim se encogió de hombros. Unas cuantas veces. Ayuda. Pero solo si lo usas con inteligencia. No es un juego. Peter asintió. Volvió a mirar los nombres y tocó uno. Slade Wilson, Deathstroke. Tim arqueó una ceja. ¿A lo grande? Peter simplemente sonrió. Parece peligroso y desafiante. Las luces de la habitación se atenuaron. La simulación comenzó y Peter Parker dio un paso adelante, no para demostrar algo. Pero entenderlo. La cámara de simulación se selló con un silbido. Tim se encontraba detrás de la terminal de control, con los brazos cruzados, monitoreando la señal de signos vitales y la ventana de escalado del algoritmo. Una línea de estadísticas proyectadas registraba la cadencia de movimiento de Peter, sus cambios de aceleración y su tiempo de reacción adaptativo. La simulación había dejado a Peter en un callejón urbano. Pavimento agrietado, luz tenue, lluvia simulada. Deathstroke ya avanzaba.
Rifle al hombro. Hoja visible. Compromiso. Nivel 6, modo de agresión táctica activo. Tim miró la calificación. Agresivo desde el principio. Buena decisión. La IA no se desanimó. Deathstroke abrió fuego con una ráfaga de contención, y las balas rebotaron, inmovilizando a Peter tras un contenedor oxidado. Peter no se inmutó. Se movió, deslizándose bajo un muro bajo, trepando por una escalera de incendios rota y dando una voltereta en el aire mientras el fuego de respuesta lo obligaba a adaptarse. Tim asintió. Transición limpia. Slade saltó tras él y comenzó la verdadera prueba. El primer intercambio cuerpo a cuerpo fue rápido, demasiado rápido. Peter intentó una red de tiro, pero Deathstroke se anticipó, cortándola en el aire y aprovechando el retroceso para estrellarlo contra la pared. Peter gruñó, rodó, rebotó y disparó desviado a propósito, atrayendo la atención de Slade hacia su derecha. Una finta. La segunda telaraña atrapó su bota. Slade lo cortó antes de que lo desequilibraran, pero Peter ya se movía. Patadas bajas. Fintas con el codo. Reacciones provocadoras. En el minuto 4, Tim se inclinó hacia adelante. La IA se ajustó a mitad de la sesión, intensificando la situación. Añadiendo fuerza a los golpes de Slade, comprimiendo la arena y obligando a Peter a entrar en pasillos más estrechos. Peter no intentó dominar, sino que empezó a tomar prestado. Cambios de ángulo. Uso de contrapeso. Estaba calculando las ventanas de recuperación de Slade y forzando un sobreesfuerzo. Un minuto después, Peter bloqueó un barrido de espada usando un cable roto de una viga de soporte, y usó el rebote de flexión para darle una patada rápida a Slade en la rodilla. Los ojos de Tim se abrieron de par en par. Ese no es el estilo de Spider-Man. No lo era. Era algo entre Spider-Man y Gotham. Una mezcla de adaptación aérea y ritmo de pelea callejera. Luchaba con más inteligencia cada 30 segundos. Y la IA se dio cuenta. Aumento de dificultad. Más 0,7. Disminución del tiempo de respuesta de la IA objetivo. Aumento de la variación de patrones. Peter no dudó. Se movió de nuevo. Slade atacó con fuerza con un tajo inverso. Peter lo desvió, no con precisión, pero lo suficiente como para clavar la empuñadura de la espada en su propio muslo al girar. Slade intentó desviarla, pero no se movió. Peter le dio una patada en el pecho y perdió el impulso. La mano de Tim bajó lentamente de la consola. Había visto a gente que aprendía rápido, pero no así. Slade volvió a la carga, con dos armas activas. Un cuchillo de combate y una porra eléctrica compacta. Esta vez, Peter aprovechó la geometría del callejón, paredes, barandillas, incluso la tapa de un cubo de basura, para impulsar su ataque. Nada desperdiciado. Mientras Peter recibía un golpe en las costillas, disparó una red a su propio cuerpo que caía para balancearse hacia Slade como una onda, aterrizando un impacto con ambos pies que destrozó la pared de simulación y envió a Slade a patinar. Peter aterrizó con fuerza, tosió una vez y luego sonrió. Tim se inclinó. La IA vaciló por un momento antes de volver a activarse. Peter se puso más alto y esa fue la diferencia. Simulación suspendida. Anulación manual. Tim se acercó al borde de la cámara. Peter, dijo. Peter miró hacia allí, con el sudor cubriendo su frente, el pecho erguido y una telaraña todavía colgando flácida de una de sus muñecas. Acabas de derrotar a una IA de Deathstroke de nivel 6 en 8 minutos, dijo Tim. Peter se secó la cara con el dorso del brazo. ¿Está bien? Tim parpadeó. Te adaptaste. Eso es mejor que bien. Eso es. Se detuvo. Peter ladeó la cabeza. ¿Qué? Tim sonrió con suficiencia. Esa es una respuesta aprobada por el murciélago. Peter sonrió. No se lo digas a Jason. No lo haré, dijo Tim, ya registrando la sesión. Se va a enterar de todas formas. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.